tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos cordialmente el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, y su servidora Alejandra López. Continuamos con la introducción a la Divina Voluntad y empezamos con la lección 9. Una de las dificultades que encontramos mucho acerca del estudio de la Divina Voluntad es considerar que se trata lo mismo, pan con lo mismo, la misma santidad que ya nos las había propuesto Jesús cuando vino al mundo, ¿no? Uh-huh. Que nos va a dar sus gracias, sus dones, de la manera tradicional que ya la conocemos, como tantos santos que han pasado por este proceso y así siempre ha sido lo mismo. Y que es el resultado de la práctica de las virtudes, ¿no? O sea, gracias a eso es que Dios dona determinadas carismas, pero aunque aparentemente es diferente, o sea, la santidad, por ejemplo, de San Francisco de Asís no es la misma santidad de Padre Pío, pero el camino prácticamente seguiría siendo el mismo, solamente que el carisma que Dios le da a uno y el que Dios le da al otro son aparentemente diferentes. Pero ahorita nos estamos dando cuenta por las lecciones que llevamos ya que es para todos. Todos somos diferentes, pero esta santidad es la misma para todos. Ya no es específica para el que sea obediente, el que sea puro, el que sea casto, el que sea pobre. Todos podemos llegar a esta santidad. Es lo que nos estamos dando cuenta. Nada más hay que quitar pequeñas piedrecillas. Así es, como en dijiste, el camino. El Peñón de Gibraltar decías, ¿no? O decías el de Gibraltar, sí. Bueno, así es, o sea, en realidad esto es, el punto es entender que no es más de lo mismo. Y esta santidad prácticamente nuestro Señor nos la pide desde que estuvo en la tierra. No nos explicó el cómo, pero sí nos dijo el qué. Cuando reza el Padre Nuestro, cuando nos enseña a rezar el Padre Nuestro, la petición fundamental es que venga tu reino. ¿Sí? Que venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ese cómo en el cielo es lo que nos pone la medida de la santidad a la que debemos aspirar. No nos está diciendo que se cumpla tanto aquí como se cumple allá. O sea, no es una igualdad de cumplimiento, porque la divina voluntad en el cielo no es una orden que los demás cumplen, sino hay algo más, algo diferente. Por eso es como en el cielo, así en la tierra. Así que bueno, eso ya nos debería de marcar una enorme diferencia en todo nuestro, ¿cómo diríamos?, nuestro concepto de lo que es lo que Jesús quiere de nosotros cuando nos invita a vivir en su voluntad. Sí, o sea, hablábamos del Padre Nuestro, que por eso es que Jesús nos lo pone, que esta oración, y es como un modelo, ¿no?, de lo que en realidad Él quiere. El único problema es que en ese tiempo pues no nos dijo el cómo. Nos dijo qué quiere, pero no nos dice el cómo. De la misma manera que nos pidió ser santos, como el Padre Celestial es santo, pero no nos dijo cómo llegar. O sea, porque nos está poniendo modelos que son prácticamente inalcanzables para el hombre. Que el hombre pueda presumir de llegar a tener una santidad como la que tiene el Padre, pues es definitivamente ilógico, ¿no? Así que no es el punto. Ahora, todo esto, aunque es repetitivo, pero creo que en términos generales es necesario porque no queremos entenderlo. O sea, no nos aplicamos a entender esto. Y ese aplicar no es poner esfuerzo, no es volver a leer, es desapegarnos de lo nuestro para leer, ¿sí?, y ver si realmente concuerda o no con lo que Jesús quiere. Bueno, pues entonces prácticamente es cuestión nuestra, labor nuestra. Jesús ya hizo lo suyo, ahora nos toca a nosotros decidirnos si queremos o no queremos. La primera lectura que vamos a tener el día de hoy, o sea, es exactamente esa,
hija, no se quiere entender. A ver. Sí, y que se lo repite constantemente, ¿verdad? Así es. Que no se quiere entender. Hija mía, no se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Lo primero es poseer. Lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia. Es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. No se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace? Poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. En cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades. Y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad que le pone contrastes. Y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. Y cuántos santos, a pesar que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es, de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. Bueno, esto en realidad, o sea, está hablando de San Pablo, ¿no? Uh-huh. Y nadie puede poner en duda la santidad de San Pablo, el empeño que San Pablo ponía en esto. Pero de todas maneras también, igual que no podemos poner en duda eso, no deberíamos de poner en duda esto que está diciendo. Que hay una lucha tremenda en su interior, que es esa lucha que se desarrolla cuando el hombre quiere llegar a la santidad, pero desde su propia voluntad. Porque entonces son las pasiones humanas enfrentándose a esa virtud que se quiere desarrollar en uno. Entonces no es lo mismo hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra. No nos podemos imaginar al Padre obedeciendo al Espíritu Santo. Sí. No nos podemos imaginar estar en una relación continua de órdenes y cumplimiento de órdenes, sino debe ser otra cosa diferente. Y eso es lo que vamos a tratar de ir escudriñando poco a poco a través de esta lección para llegar a entender qué es esta voluntad y qué quiere decir que se haga como en el cielo, así en la tierra. Dice: no te asombres si ves que no comprenden. Para entender deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cuál es el de no dar vida, aún en las cosas santas, a la propia voluntad. Solo entonces sentirían la posesión de la mía y tocarían con la mano qué significa vivir en mi querer. Tú sé atenta y no te fastidies de las dificultades que te ponen, y yo poco a poco me haré camino para hacer comprender el vivir en mi voluntad. Esto es de septiembre 18, 1924. Uh-huh. Entonces, bueno, pues poco a poco, ¿no? O sea, Él nos va a ir dando estas lecciones y esta instrucción de cómo llegar a vivir en la divina voluntad, porque necesitamos realmente una ayuda, pero una ayuda suprema, o sea, divina, para lograr quitarnos lo nuestro, nuestra voluntad, que es nuestro yo. Y en ese momento el yo queda abolido. Y si siempre hay alguna confusión en que dicen, bueno, es que yo hago la voluntad de Dios, yo siempre he estado de acuerdo o siempre estoy resignado
a lo que la voluntad de Dios O yo cumplo la voluntad de Dios, ¿no? Que no es lo mismo lo que nos está proponiendo aquí. No. Es diferente. O sea, el obedecer, el resignarse, bueno, el resignarse es como decir, no me quedó otra. O sea, es voluntad de Dios y contra eso no puedo nada. El obedecer es tomarla como una orden, como algo que Dios desea y que yo tengo que cumplir, lo que me lo está pidiendo a mí directamente, lo quiero cumplir por amor, porque lo amo, porque quiero agradecerle, en fin. Pero esos son actos totalmente de sumisión. Dos voluntades, la voluntad que ordena, la voluntad que obedece. Y eso no me lleva a poseer lo que Dios posee. O sea, cuando mucho seré un buen siervo. O sea, se puede decir que nos tenemos que quitar el yo para obtener el yo soy. Así es. Ese yo soy de Dios es lo que Él nos quiere dotar. Y entonces ya no habrá más problemas ni más obstáculos. Simplemente estaremos actuando con la misma potencia, con la misma sabiduría, con la misma inteligencia, con todo lo de Dios. Y entonces estaremos llegando al punto de hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo, que es igualdad de voluntades, igualdad de obras. Bueno, entonces muy diferente es este vivir del cumplir. Así que bueno, vamos a seguir y simplemente quisiera yo recordarles las palabras de Benedicto XVI, donde dice que cuando el hombre llegue a adoptar la voluntad de Dios como propia, en ese momento el hombre llega a su punto final y se hace divino. Aquí hay algo importante también por preguntar, ¿qué es la voluntad? O sea, es una pregunta interesante. ¿De qué es la voluntad, no? Y aquí Jesús se lo dice a Luisa. ¿Qué concepto tenemos de la voluntad de Dios? Es decidir lo que hacemos, hacer. O sea, como que lo ponemos a nivel de lo que Él desea, ¿no? Bueno, primero nosotros. Sí. ¿Cuál es nuestra voluntad? Hacer lo que queremos. Y luego la voluntad de Dios. Pues también es hacer lo que Él quiere. Pero Él hace lo que Él quiere, pero nosotros no hacemos lo que Él quiere. Por eso, pero cuando decimos cumplo la voluntad de Dios, estamos obedeciendo. Sí. Lo que Dios quiere. Sí. Entonces, cuando la santidad que se forma a través del cumplir la voluntad de Dios, es una santidad de alguien que está obedeciendo órdenes y llevándolas a cabo a plenitud. ¿Sí? Ese sería un siervo. Ese sería un siervo. Y cuando tengo la voluntad de Dios, hago lo que yo quiero. Pero porque quiero lo mismo que Dios. Porque, exacto, haces lo que quieres, pero porque eso es lo que Dios está queriendo. Entonces ya no hay una disparidad entre lo que tú quieres que lo que quiere Dios. Por lo tanto, ahí la obediencia ya no entra. Sí, ya no. O sea, la virtud de la obediencia prácticamente se pierde. Y ya no es cumplir la voluntad de Dios, sino simplemente hacer lo que me está compartiendo y lo que yo estoy sintiendo como mío. Claro. Y Jesús le dice a Luisa, la voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su creador. En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia, y dándole el lugar de honor, la he constituido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar. Así como las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas, para tenerlas custodiadas, así el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice y lo que obra. Ni siquiera un pensamiento perderá. Lo que no puede hacer con los ojos, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad. En un instante puede querer 1000 bienes o 1000 males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, a las partes más lejanas y hasta en los abismos. A la criatura se le puede impedir que obre, que vea, que hable, que camine, etc.
pero todo esto lo puede hacer en la voluntad. Todo lo que hace y quiere forma un acto y lo deja en depósito en su mismo querer, y como la voluntad se puede extender, cuantos bienes o males no puede contener. Hija mía, mi voluntad contiene todo mi ser, y quien en sí la posee, me posee a mí, más que si tuviera mi continua presencia. Yo creo que esto es importante. El ser de Dios. ¿Qué es el ser de Dios? Es todos sus atributos sumergidos en el mar del amor y movidos por su voluntad. Bueno, Ese sí, es el ser de Dios. Es no, esa es como la vida. La vida. La vida de Dios, pero el ser. Porque en la lectura de repente dice, nosotros quisimos darle al hombre todo nuestro ser. Entonces todos sus pero actos. No era capaz de poderlo contener. Y por eso le dimos nuestra vida y nuestra voluntad para que creciera, hiciera crecer esa vida hasta donde Él quiera. Entonces, el ser de Dios no nos cabe. El ser de Dios es infinito. Vamos a trasladarlo a nosotros. ¿Cuál es nuestro ser? Cuando tú dices, Alejandro, en mi ser, ¿qué estás diciendo? Pues en mi mito. En mi lo que soy. En mi lo que soy. Perfecto. O sea, es todo lo que yo soy. Ese es mi ser. Y yo me extiendo desde el fondo del más profundo de mí hasta mi superficie. Ese es mi ser. ¿Cuál será el ser de Dios? Todo su adientre y su adextre. O sea, es infinito. El ser de Dios no tiene un límite porque todo está contenido en Dios. El universo es infinito, pero el universo no puede estar fuera de Dios porque no hay nada fuera de Dios. Si hubiera algo fuera de Dios, Dios ya no sería infinito. Entonces, toda la creación que nosotros vemos, esa creación infinita, entre comillas, está contenida dentro de Dios, por lo tanto el ser de Dios es infinito. Así que su ser no nos cabe, pero sí nos cabe su vida, que eso es lo que tú decías ahorita. Todos sus atributos unidos y puestos en el mar inmenso del amor y movidos por la voluntad divina. Esa es la vida de Dios. Ahora, esta vida de Dios, esta voluntad de Dios, fíjense lo que dice aquí, hija mía, mi voluntad contiene todo mi ser. Entonces, ¿qué es lo que qué debemos entender aquí? Su voluntad mueve, contiene a todo el ser divino. Y donde quiera que hay un acto del ser divino, es la divina voluntad la que lo está llevando a cabo. Por lo tanto, en esa infinitud de Dios, ahí está su voluntad rigiendo. Y por eso dice, mi voluntad contiene todo mi ser. Y quien la posee, me posee a mí más que si tuviera mi continua presencia. ¿Y por qué a Jesús? ¿Por qué habla Jesús así de él y no se va con el ser? Porque Él es la misma divina voluntad. Porque Él es la misma divina voluntad, porque Él lo contiene todo. Recordemos las palabras de San Pablo, todo fue creado en Él, por Él y para Él. Entonces, toda la creación está contenida en Él, de alguna manera. Así que ese ser que no nos cabría, la divina voluntad sí lo concentra y me lo puede poner en mi interior. ¿Sí? Uh-huh. Por eso dice, más que si tuviera mi presencia. Uh-huh. A ver, seguimos. Dice, hija mía, mi voluntad contiene todo mi ser, y quien en sí la posee, me posee a mí más que si tuviera mi continua presencia. Porque mi voluntad penetra donde quiera, en las más íntimas fibras, cuenta los latidos, los pensamientos, se hace vida de la parte más bella de la criatura. Esto es de su interior, del cual brotan como de una fuente las obras externas, volviéndola inseparable de mí.
Mientras que mi presencia, si no encuentra mi voluntad en el alma, no puede ser vida de todo su interior, y ella queda como dividida de mí. ¿Cuántas almas después de haber gozado de mis favores y de mi presencia, no estando en ellas la plenitud de mi voluntad, su luz, su santidad, se han engolfado de nuevo en la culpa, han tomado parte en los placeres, se han separado de mí, porque no estaba en ellas esa voluntad divina, que vuelve al alma intangible de cualquier culpa, aún mínima? Por eso las obras más puras, más santas, más grandes, son formadas en quien posee toda la plenitud de mi voluntad. Mira, también en la criatura la supremacía la tiene su voluntad. Así que si esta tiene vida, y si esta no está, parece como un árbol que mientras tiene tronco, ramas, hojas, está sin fruto. La voluntad en la criatura no es pensamiento, pero da la vida a la actitud de la mente. No es ojo, pero da la vida a la mirada, porque si tiene voluntad el ojo quiere ver, quiere conocer las cosas. De otro modo, es como si el ojo no tuviera vida. No es palabra, pero da vida a cada una de las palabras. No es mano, pero da vida a la acción. No es paso, pero da vida al paso. No es amor, deseo, afecto, pero da vida al amor, al deseo, al afecto. Pero esto no es todo. Mientras es vida de todos los actos humanos, con el cumplirlos la criatura queda despojada de sus mismos actos. Como el árbol cargado de frutos, queda despojado por las manos de quien las toma. En cambio, en la voluntad quedan como selladas las miradas que ha dado, los pensamientos que ha formado, las palabras que ha dicho, las acciones que ha hecho. Así que la mano ha obrado, pero su acción no queda en sus manos. Pasa más allá y quién sabe a dónde va, pero en la voluntad queda. Por eso, todo queda escrito, formado, sellado en la voluntad humana. Y si esto pasa en la voluntad humana solo porque he puesto el germen, la semejanza de la mía, piensa tú misma cómo será la mía en mí mismo, y cómo será si la criatura se hace poseer de mi voluntad. Esto es de octubre 9, 1921. Bueno, o sea, en términos generales, o sea, ¿qué nos dijo? El ser del hombre lo conforma su voluntad. Uh-huh. Yo soy ahorita lo que mi voluntad ha querido hacer durante toda mi vida. Desde que estudiar, qué hacer, dónde ir, dónde habitar, qué ropa ponerme, qué comer. Todas esas decisiones mías han sido salidas de mi voluntad y es lo que me han hecho ser lo que soy ahorita. Uh-huh. ¿Y luego? Y si intercambiamos voluntad con Dios, entonces nos va a tocar hacer todos sus actos. Creo que un punto clave es, la voluntad no es, por ejemplo, aquí dice palabra, pero la voluntad es la que hace que podamos tener la palabra. La voluntad no es latido, pero hace que nuestro corazón pueda latir. Nuestra voluntad no es paso, pero hace que nuestros pies puedan llevarnos a algún lado por medio de los pasos. O sea, la voluntad es la vida. La vida de cualquier ser es su voluntad la que lo mueve. Esto que pasa en la criatura también pasa en Dios. O sea, la voluntad de Dios es la que mueve a Dios, lo mueve a amar, lo mueve a crear, lo mueve a hacer todo lo que Dios quiere hacer, lo mueve Él. Por lo tanto, aquí yo voy a meter un poquito lo de arriba. Su ser no me cabe, pero su voluntad sí. Y si su voluntad yo la tengo, de alguna manera yo extiendo mi acto en todo el ser de Dios. Por lo tanto, mi acto está moviendo todo lo que es de Dios y lo está moviendo a amarlo con la potencia de su voluntad. Por eso es que no me cabe su ser, pero yo puedo, de alguna manera, lo voy a decir con palabras así simples, manejar
el ser de Dios. Es como si estuviéramos acomodados en su cerebro. Bueno, en caso de que tuviera cerebro. En caso de que tuviera cerebro. Y desde ahí podemos extender lo que queramos, darle a Él, lo podemos extender desde ahí para dárselo a Él en plenitud y también a todas las criaturas. Así que bueno, esto no es más de lo mismo. Sí. Esto es poseer el arma secreta, vamos a decirlo de esta manera, para hacer que la vida, que la vida divina pueda llevar a cabo las acciones, mis acciones, pero con los méritos y con las obras de Jesús. Por lo tanto, en mis acciones repetir las obras de Jesús. Entonces ahí viene otra pregunta, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Bueno, es muy interesante y eso mismo está aquí en esta lección. Vamos a leerlo. Ay. Pero no te enojes, Alejandro. Es ya este de acá. Hija mía bendita, mi voluntad es el motor que con constancia férrea asalta a la criatura por todos lados, dentro y fuera, para tenerla consigo, y formar el gran prodigio de formar su vida divina en la criatura. Ella se puede decir que la ha creado para formar y repetir su vida en ella, y a cualquier costo quiere lograr su intento. Así que la voluntad divina la podemos equiparar casi a la mismísima vida divina. Y dice Jesús, y así como la vida humana tiene su vida, sus miembros distintos, sus cualidades, así nuestro Ser Supremo tiene sus cualidades purísimas, no materiales, porque en nosotros no existe materia que forme nuestra vida. Unidas juntas, santidad, potencia, amor, luz, bondad, sabiduría, omnividencia, de todo, inmensidad, etc., forman nuestra vida divina. Pero ¿quién constituye el movimiento? ¿Quién regula? ¿Quién desarrolla con un movimiento incesante y eterno todas nuestras cualidades divinas? Nuestra voluntad. Ella es el motor, la dirigente que da a cada una de nuestras cualidades la vida obrante. Así que si no fuese por nuestra voluntad, nuestra potencia estaría sin ejercicio, nuestro amor sin amar, y así de todo lo demás. Mira entonces cómo el todo está en la voluntad, y por eso, con darla a la criatura, damos todo. Esto es de septiembre 17, 1933. Uh-huh. Entonces, en la vida, la voluntad es como una caja en donde están guardados todos nuestros actos. Lo mismo que es en nosotros, también es en Dios. Dios todos sus actos los ha guardado prácticamente en su voluntad. Cuando Él me pide que yo le intercambie mi vida, o sea, que yo le dé la mía y Él me dé la suya, junto con su vida que me está dando, su ser, todos sus actos. Entonces la criatura puede llegar realmente a ser imagen y semejanza de Dios en realidad, porque contiene todo lo de Dios. Y va a tener la capacidad de actuar sobre los actos mismos de Dios. Eso es, como dicen, otra cosa. Sí. Así que, bueno, tenemos esta prerrogativa, tenemos este momento, y ahora vamos a entender que la vida es el conjunto de actos que hemos hecho en toda nuestra vida. La vida divina es el conjunto de actos que Dios ha hecho en toda su vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar su ser, que no me cabe, pero me la va a dar su voluntad, con la cual puedo, no es la palabra exacta, pero puedo interactuar con todos los actos de Dios. Puedo participar de los actos de Dios. Me va a dar, o sea, la posibilidad de manejar, perdón por la palabra, el ser divino. Me va a dar la posibilidad de actuar en forma divina y de poder injertar mis actos
injertarlos en el querer divino. Y entonces este querer divino ahora se conforma también con nuestros actos. Eso quiere decir que la vida divina, ¿cómo diríamos? Posee, contiene en sí misma actos de la criatura. Esto es algo que ningún santo anterior pudo haber ni siquiera imaginado, ¿no? Sí. Llegar a entrar en esa vida de Dios e injertar nuestros actos ahí para que ahora la vida divina sea también mi vida y podamos decir, la vida divina es mía, con derecho, porque ahí están mis actos. Sí. Y ahora mis actos los posee Dios como suyos y yo poseo los actos de Dios como míos. ¿Lo comprenderemos alguna vez esto? Yo espero que sí. Sí. Pues ya seremos uno con Él, ¿no? Seremos uno con Él, por supuesto. Para eso es para lo que Jesús implora en la última cena, ¿no? Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros de la misma manera que tú y yo somos uno. Wow. ¿Qué decir? Impresionante, impresionante. Uh-huh. ¿Qué más podemos hablar? Prácticamente yo diría que con esto se resume toda esta lección. Uh-huh. Y podríamos fácilmente quedarnos hablando de lo mismo, de este intercambio, de este ser uno con Él, de este actuar. Pero lo último que yo quiero decir es esto. Mi parpadeo, si lo llevo a cabo en la divina voluntad, forma la misma vida de Dios. El obrar de Dios, esta garraspera, forma parte de la vida divina. Y ahora todos los actos de Dios forman parte de mi vida. Por lo tanto, ahora yo poseo lo que Él posee y Él posee lo que yo poseo. Así que somos una sola vida, una sola cosa, como dicen. Y podemos gloriarnos de tener en nosotros todo lo necesario para corresponderle a Dios de la misma manera que Él nos da. Yo le voy a dar a Dios una vida divina y Él va en correspondencia de la vida divina que Él me está dando. Entonces ahí ya no somos semejantes, somos uno con Él. Somos uno con Él, o sea, exactamente, pero diferente persona. Uh-huh. ¿Sí? O sea, cada individuo quiere ser diferente. No nos diluimos en Él, sino quedamos como persona, quedamos como ser individual, pero con todo lo de Él. Por lo tanto, somos otro Él. El ejemplo perfecto es la Santísima Trinidad. Son 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Ese Dios verdadero es el que los une a los 3. Y ahora, con Jesús en nosotros, esa unión que hay de Jesús con el Padre, con el Espíritu Santo, se extiende a nosotros. Y ahora somos uno con ellos. Podríamos decir en son de simplemente como de guasa que ahora la Trinidad se convierte en cuarteto. ¿Sí? Sí. Y luego en quinteto. Ya no sé si se llama sexteto. En fin, va creciendo, pero todos en Cristo. Por lo tanto siguen siendo 3. ¿Sí? O sea, no es una multiplicación al infinito, sino simplemente es todos en Cristo, participando de lo de Cristo, teniendo lo de Cristo, actuando como Cristo, individualmente, pero siendo uno con Cristo. Formamos parte de la Trinidad. Por eso se dice que podemos llegar al Padre, pero a través de Cristo. Al Padre sí, no se va más que por medio de Cristo, ¿no? Es por esto, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues amigos. Muy intenso. Gracias por haber estado con nosotros. Y nos vemos en el próximo programa. Uh-huh. Gracias, doctor. Gracias, Alex. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Alex. Gracias a ustedes. Hasta luego.